es cuando yo veo a alguien que apoya lo que nosotros creemos, lo que nos conviene como comunidad, levantar a esa persona y, como decía al principio, no dejar ese soldado atrás, no dejar a esa persona, y que esas personas sepan que la comunidad puertorriqueña va a defender a cada uno de los políticos que vayan con las posturas que vienen bien para nuestra comunidad. Todo lo que vaya en contra de ellos es rechazado, no es aceptado. Pero es el lado humano que los medios en Puerto Rico escondían, que ponían a los conservadores como los malos, los conservadores quieren imponerte. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. ¿Cómo defendernos? Muchas veces hay quienes destrozan públicamente a nuestros políticos y a las personas a quienes nosotros entendemos defienden nuestros intereses, no solo como hispanos, pero más allá, como conservadores. Nuestro invitado de hoy es uno que practica la política de no dejar a un soldado atrás, usando su influencia y los medios para defender los que muchas veces están a cargo de hablar por nosotros y los callan. Ray Cruz, boricua, como se llaman los puertorriqueños, que ahora vive entre Orlando y Miami, nos aclara un poco esto. Bienvenido, Ray, gracias por estar aquí con nosotros en Sabor a Freedom, un espacio promovido por la Iniciativa Libre. Bienvenido. Gracias, César, y gracias a Iniciativa Libre por darnos la oportunidad también a nosotros aquí como puertorriqueños, en nombre de toda nuestra comunidad. Gracias por interesarte en nuestro tema. Bueno, Ray, yo te conozco desde hace mucho tiempo, has trabajado en los medios, detrás de las cámaras, detrás del micrófono, pero contémosle brevemente a la audiencia, ¿quién es Ray Cruz? Bueno, yo soy nacido en Puerto Rico hice mi carrera en medios de comunicación, me especialicé más en radio, aunque dirigí también canales de televisión en la isla. Cuando llegué a dirigir mi primera emisora de noticias, llegaba del campo del entretenimiento, había sido productor de morning shows, de programas mañaneros de humor, y alguien tiene la idea de poner a una persona que no era periodista a dirigir una estación de noticias. Estaban buscando algo distinto que los periodistas no estaban dando en mi país. Les resultó, la emisora que dirigí, Noti1, tuvo unos grandes niveles de audiencia y fue una línea conservadora. Esa fue la primera vez que dirijo una emisora conservadora. Me sentí cómodo porque yo fui criado en la iglesia, soy conservador, de ahí dirigí el PBS de Puerto Rico bajo la administración del gobernador Luis Fortuño. Sí, gran gobernador. Sí, hasta que se me da la oportunidad aquí de dirigir una cadena nacional, y por ahí pues comencé con mi historia mediática en los Estados Unidos. Ray, desde esos inicios en los medios, y tocaste un punto importante, pues tu ángulo conservador como director en los medios, ¿has visto cambios? ¿Has visto cambios hacia un lado u otro? Una especie de tratar de no invitar ciertas voces conservadoras a los medios de comunicación en el tiempo reciente. Bueno, te tengo que decir que cuando yo estaba en Puerto Rico, la estación le daba voz a personas conservadoras como pastores. Ellos en otros medios eran objeto de burla. Lo que hacen aquí es que una persona conservadora se levanta y rápido viene la mofa, los programas de comedia liberales a ridiculizar estos aspectos. La primera que sufrió esas consecuencias fue Sarah Palin. ¿No te acuerdas? Sí. Que Sarah Palin era ridiculizada en los programas de televisión, y hoy en día, si tú ridiculizas a una mujer demócrata, tú te buscas o liberal, te buscas una tremenda candela, como decimos nosotros. En Florida Central ha ocurrido todo lo contrario. En Florida Central, hace un par de años, cuando yo llego a Florida Central, todos los medios eran liberales, todos los moderadores que estaban teniendo éxito eran liberales. Entonces, el conservadurismo comenzó a tener éxito. Los animadores conservadores fueron los que empezaron a sentirse más. En mi caso, por ejemplo, pues yo le daba foro a gente como Dani Alexandrino. O sea, comenzaron de momento a crecer, y ahora, hoy en día, si tú no eres conservador hispano en Central Florida, tú no estás en nada. Y ese es un tópico importante que vamos a tocar en breves momentos, pero el tema que mencionaste ahora, y creo que es esencial volver a la isla, la parte de, creo yo, que es basado en el tema de la libertad de expresión.
acabas de mencionar que muchas voces empezaron a silenciar en Puerto Rico. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? Y no solamente en Puerto Rico, sino yo diría a nivel global, en muchos medios y en muchos lugares, cuando las voces disienten, digamos, de las masas o de lo que tratan de vender muchos medios masivos, ¿por qué tratan de silenciar esas voces que traen otro punto de vista pues, que incomoda, ¿no? Incluso lo vemos en números recientes, en el tema económico, por ejemplo, actual en los Estados Unidos, cuando uno disiente de la administración actual, de la administración de Biden, cuando hablan que el Bidenomics es algo que está funcionando perfectamente y los números dicen lo contrario, pero si uno disiente de eso, automáticamente pues le dicen lo que usted está diciendo es una falacia, no una mentira. ¿Por qué sucede y por qué sucedió eso en la isla, por ejemplo? En tu experiencia? Bueno, por ejemplo, hay cierta comunidad que comenzó a tener gran prominencia dentro de las redacciones de los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Esa comunidad se sintió atendida por un grupo político o por un partido político y es la que en su mayoría impulsa la agenda noticiosa ahí dentro. Todo lo que vaya en contra de ellos es rechazado, no es aceptado. En Puerto Rico también ocurrió algo y es el aspecto político. Los que eran senadores, los que eran representantes, se comenzaron a convertir en analistas políticos. El gobierno pone gran cantidad de dinero en pauta de fondos federales, anunciando sus proyectos, sus carreteras. Entonces, los medios de comunicación ya no quieren tener problemas con el gobierno porque el gobierno son personas que sostienen a muchos de esos medios o que pagan esos medios. Eso es una de las cosas que se ha dado. Pero por otra parte, ¿qué ha hecho? Ha hecho que se formen canales independientes. Por ejemplo, el canal donde yo transmito en este momento para Puerto Rico es un canal independiente. Está teniendo un éxito increíble donde nosotros en algunos horarios tenemos en uno de los sistemas de cable TV el segundo en sintonía. O sea, de 4 canales de televisión, mi programa en algunos momentos ha llegado al segundo en sintonía. ¿Por qué? Porque tenemos un contenido como el que tiene la Iniciativa Libre de temas que hay que hablar, de temas que representan a la audiencia allá afuera, de temas que los otros medios quieren esconder porque no quieren reconocer que el hispano piensa así. Somos conservadores. Ray, hablaba al comienzo, en la apertura de este segmento y del podcast, que hablábamos de no dejar un soldado atrás. Es algo que has dicho. Y sí. Antes de empezar a grabar mencionaste eso de no dejar un soldado atrás. Y lo quiero relacionar a lo que estás diciendo de se han abierto espacios independientes. ¿A eso se refieres en la parte de los medios, de abrir esos espacios para no dejar esos soldados atrás o esas voces que disienten y que traen otros puntos de vista? Bueno, te voy a poner un ejemplo. El principal canal de televisión en Puerto Rico hace una transmisión en Facebook, se le conecta a cierta cantidad de personas, pero de momento hay un candidato o una persona que fue candidata a la gobernación, que ahora es un defensor de las playas y todo. Esta persona prende su transmisión de Facebook y en el momento se le conectan miles. Él ha denunciado unas situaciones de políticos que tienen sus casas dentro del mar. Los medios le han cerrado foros, no lo han permitido hablar, pero él hizo su propio canal. Y eso es importante. Y en temas de política pública, por ejemplo, en la isla, el tema de la educación pública del grado kinder al grado 12º, obviamente el tema de las opciones escolares aquí en el estado de la Florida ha sido un completo éxito. Hemos visto cómo las minorías se han venido beneficiando mayoritariamente de ese tema. Y en otros estados pues sigue la lucha para aumentar el tema de las opciones escolares. ¿Has visto problemáticas, por ejemplo, en ese específico tema en Puerto Rico, en la isla? Mira, la agencia de gobierno que más fondos tiene, federales, es el Departamento de Educación en Puerto Rico. ¿Y eso si eso se ha traducido en mejores números y mejores rendimiento escolar? No. No, porque se ha convertido en una guarida de contratos para las personas que están relacionadas con el gobierno. O sea, tú puedes tener una escuela que no tiene un aire acondicionado. Y yo quiero hablarte a ti, César, porque tú eres un contribuyente aquí en Estados Unidos y tú sostienes la educación en Puerto Rico. A ver, explicamos un poquito más para la gente que no entiende cómo funciona eso o no conoce, digamos, el tema de cómo se fondea la educación. Para que sepan, en Puerto Rico no se pagan impuestos federales. El pueblo no paga impuestos federales.
En Florida se pagan impuestos federales y de los impuestos federales que pagan los puertorriqueños, los colombianos, los cubanos, todo el mundo, de eso se saca una parte que se envía a Puerto Rico para que en Puerto Rico se los roben. O sea, ¿por qué te tengo que decir que se los roben? Porque aún haciendo las cosas legalmente, si tú le vendes un aire acondicionado que en una tienda por departamento cuesta $300, pero este contratista se lo vende al gobierno por $3,000, el mismo que cuesta en una tienda por departamento 300, eso es robo. Pero lo que acabas de tocar es importante y es un punto que prueba ese comentario, ¿no? Para que tú tengas una idea, yo fui presidente del canal del gobierno y yo tenía en mis manos $25 millones anuales que yo manejaba. Yo recuerdo que cuando yo llego había que comprar unos minidiscos, eran como un disco pequeño que se usa. Esos minidiscos costaban en una tienda 25 centavos cada uno. Tú comprabas un paquete y cada uno te salía en 25 centavos. Cuando nosotros íbamos a comprarlos en el gobierno, cada uno nos costaba $4. Wow. Y yo recuerdo que yo dije, no, ustedes van a ir a tal tienda, los van a comprar que está a 25 centavos. La persona que estaba conmigo me dijo, te puedes buscar un caso legal. Por eso, porque tienes una ley que exige que se lo tienes que comprar a los que están en el registro de contratistas. Y mis palabras fueron, ese es el tipo de caso que me gustaría ir preso. Exacto, porque al final del Sí. día, Ray, eso es una cuestión. Mira que muchas veces las voces de izquierda o las voces que no les gusta la libertad de mercado hablan que el capitalismo pues destruye las economías y las sociedades. Pero este capitalismo del que tú estás hablando es un capitalismo de Estado. Es un capitalismo que beneficia a un segmento y son los amigos, Sí. un capitalismo de amiguismo, los amigos del político de turno, que al final del día son los que benefician de esos contratos y de esos dineros y le cobran al contribuyente lo que se les dé la gana, tanto, digamos, en lo que expones ahora del tema del disco, como puedes en la misma educación pública, Claro. que es gente, o fósiles llamaría yo, fósiles de la educación que están enquistados en el sistema educativo, drenando las arcas del gobierno y al final del día no le proveen ni le contribuyen a la sociedad de manera productiva, ¿no? Claro, pero entonces cuando tú ves en un gobierno como ese, en Puerto Rico, que es un gobierno liberal en el sentido demócrata, ¿verdad? Porque el término, no en el sentido del liberalismo tradicional No, de la escuela austriaca, por ejemplo, de la economía. Exacto. Cuando tú ves eso, entonces tú ves a quiénes están ayudando, a los amigos del alma. Pero esos amigos del alma son los que se convierten en donantes del político, son los que se convierten en quien le dan un kickback, y esto lo digo con toda autoridad porque hemos tenido algunos secretarios de educación presos y acusados de corrupción en Puerto Rico. O sea, y entonces tú ves que es un sistema donde ellos le venden todo más caro al gobierno porque ese dinero lo tienen que repartir de alguna forma, como hemos visto a hijos de presidente o quien sea, por no decir nombre, también recibiendo dinero por un lado y distribuyéndose. Y hay que aclarar algo. ¿Por qué hablamos del tema de Puerto Rico? No solamente porque eres puertorriqueño de nacimiento, sino también porque este tipo de políticas públicas al final del día afectan al puertorriqueño, que no se beneficia de este tipo de gobierno que es intrusivo. Pero quiero traducir ahora y trasladar el tema de Puerto Rico pues aquí a la Florida. Porque aquí en la Florida, pues en el centro de la Florida, el puertorriqueño tiene una fuerza política importante. Y se habla muchas veces de si el voto puertorriqueño, cuando viene el ciclo electoral, pues es un voto monolítico, no siempre vota de la misma manera, o si puede ser un voto persuasivo que presta atención a los diferentes puntos de vista. En tu experiencia viviendo en el centro de la Florida, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves eso? Hay un punto, ¿verdad?, importante, que hay 4 clases de puertorriqueños. A ver, 4, vamos por el primero. El puertorriqueño que viene del norte. ¿Del norte de? De New York, Okay. ese puertorriqueño no nació en Puerto Rico, Okay. pero sus padres sí nacieron en Puerto Rico y viene siendo demócrata. O sea, una extrema izquierda. Es una llamémoslo así. extrema izquierda. Pero ¿qué pasa? Ese era el puertorriqueño que estaba llegando últimamente, hasta que después del huracán María empezaron a llegar otros puertorriqueños que sí nacieron en la isla, que están agradecidos por lo que representa la nación americana, que los salvó durante el huracán, que les ayudó
con FEMA y todo esto, y que tuvieron que irse de la isla por una cuestión familiar, por proteger a su familia, han venido aquí y ya ese puertorriqueño que está teniendo un gran poder decide votar por lo que represente mejor para su familia. El que venía de New York iba pensando más bien en cómo votaba siempre. El que viene de Puerto Rico es el de decir, ok, ¿quién me ayudó? El trabajo que hizo Rick Scott como gobernador en los aeropuertos recibiendo al puertorriqueño. Y fue a la isla varias veces. Y fue a la isla. Eso convirtió al puertorriqueño en comenzar a ver el lado humano de los conservadores, que era el que siempre ha existido, pero es el lado humano que los medios en Puerto Rico escondían, que ponían a los conservadores como los malos, los conservadores quieren imponerte en simplemente tu familia. Porque, claro, como la visión conservadora, digamos, de la parte económica es responsabilidad personal, un gobierno mucho más reducido y menos papá Estado ayudándote y más oportunidades, ¿no? Reducir un gobierno pero ampliar las oportunidades, y cuando esa narrativa se le dice a la gente, muchas veces la izquierda lo que dice es que no te quieren, ¿no? Son racistas, no piensan en ti, cuando en realidad lo que están tratando de decir es que usted, individuo como tal, pues puede avanzar sus proyectos con su esfuerzo, con su responsabilidad personal, y creo que eso es importante, y creo que es una narrativa que han tratado de ocultar muchos otros medios, y lo que estás mencionando, Ray, con el tema del senador Rick Scott, en ese momento gobernador, pues creo que estaba mostrando, como tú dices, eso a los puertorriqueños. Claro, y el partido, ¿verdad?, demócrata, que siempre ha dominado o dominaba antes en los puertorriqueños, ¿cuál era el punto que ellos buscaban? Era el convertirse más que un administrador en papá. Y como tú dices, hay mucha gente que estaba votando mayormente, quizás por una carencia de padre en sus casas. Es un país que tiene una gran tasa de divorcio, niños que se crían solos y de momento empiezan a escuchar a alguien, como el caso de Barack Obama, hablándole bonito, hablándole te quiero, pero no los empoderaba. Cuando llega un puertorriqueño a Orlando, llega un puertorriqueño a Kissimmee, o los puertorriqueños que hay en Miami, te llegan a un lugar donde dicen, oye, aquí yo puedo cumplir los sueños de tener mi negocio, aquí yo comienzo a ver a mis hijos que comienzan a hablar inglés, la mía, por ejemplo, que está en escuela de artes, que viaja a Estados Unidos gracias a una escuela charter. O sea, tú empiezas a ver todo eso y empiezas a ver una opinión distinta y a amar más la nación americana. Ray, hablábamos hace un ratito atrás acerca de esa encuesta que sacó el Instituto Libre, que es una organización hermana de la Iniciativa Libre. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en esa encuesta, por ejemplo? Mira, primero quiero agradecer, ¿verdad?, al Instituto Libre, Iniciativa Libre, por la encuesta. O sea, nosotros, por ejemplo, como personas y como medios conservadores, no tenemos los recursos para enviar a hacer ese tipo de research. Y encuestas serias, ¿eh? Y encuestas serias y una encuesta costosa. Que, por cierto, para que la gente sepa, se hizo en 2 estados de la nación entre votantes hispanos, que eso es esencial, no era cualquier encuesta, fue entre votantes hispanos en 2 estados de la nación. Y cuando uno comienza a ver eso, el uno ver que la inflación, que el costo de vida ha sido lo más importante para la ciudadanía hispana, lo estamos viendo y corroboramos que es así. Ray, y algo interesante de resaltar es que muchas personas podrían decir, bueno, eso es una encuesta encomendada por una organización de centro derecha, por ejemplo. Acaba de salir una encuesta de Unidos, una organización de centro izquierda, que por cierto concluyó que el tema principal y preocupante para la comunidad hispana es el tema de la inflación, sí. Es el tema económico. O sea que Unidos validó lo de Iniciativa Libre. Exactamente. Aquí lo que queda, digamos, en la palestra y que le cuesta, digamos, poder seguir justificando, es la administración de Joe Biden cuando le sale a decir a la gente que la economía está bien, pero el sentir del estadounidense promedio, incluyendo nuestra comunidad hispana, es que no es así. Pues porque la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Lo interesante, como tú lo dices, Ray, es que el Instituto Libre saca esa encuesta, pero Unidos, organización de centro izquierda,
saca una encuesta que concluye exactamente en el mismo punto. Y es bien importante ese tipo de herramientas que hace el Instituto Libre, porque también, por otra parte, no solamente nosotros los medios estamos teniendo acceso a eso y ver cuál debe ser nuestra prioridad en los temas noticiosos, porque hasta antes de yo ver esa encuesta, quien me la envía me dice, mírate esto, antes el tema político era el más importante, el tema de quién va a ganar las elecciones, hasta que uno mismo despierta y se da cuenta que a la gente hispana lo que le preocupa es cómo va a vivir, cómo va a llegar a fin de mes. Y el que los políticos estén viendo, oye, los hispanos están viendo en este momento, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, ustedes tienen que comenzar a hacer posturas en esta dirección porque hay que comenzar a arreglar el problema económico de nuestra familia. El puertorriqueño aquí en Estados Unidos, ya en el mainland o el continente americano, porque recordemos a la audiencia que los puertorriqueños votan en las primarias presidenciales en la isla, pero no votan en las generales. Cuando llegan al continente, pueden votar en las generales. Ese puertorriqueño está pendiente hoy en día de los candidatos, lo que están ofreciendo. Sí, sí. Es interesante porque yo lo veo en los programas que yo hago a diario. No tan solo está pendiente, saben las noticias, entran en... Es un oyente, una audiencia más conectada al medio digital que el medio tradicional de televisión. Y como no lo conoce. Y entonces saben lo que está pasando, saben quién es quién. Se han llegado incluso a identificar con posturas conservadoras. En el momento donde los medios tenían una campaña desastrosa inventándose el tema de Don't Say Gay, inventándose lo de los libros, que querían eliminar los libros, todo esto, ¿qué ocurrió? Yo lo notaba diariamente los puertorriqueños diciendo, no, yo quiero que protejan a mis niños, yo quiero que sea yo en mi casa el que eduque a mis hijos como los quiero educar. Pues el tema de las elecciones es algo que simplemente va a seguir creciendo para el próximo año. El tema del centro de la Florida o la parte del I-4, el corredor del I-4 es esencial para muchos candidatos y muchos políticos. Esos políticos, independientemente del color que tengan, sea republicano o demócrata, ¿cuáles son esos dos temas que le deben de llegar al puertorriqueño para poder cuáles son esas necesidades de ese puertorriqueño del centro de la Florida? Número uno, la parte económica. Y número dos, la parte de familia. Hay muchos que piensan que la situación de estatus, de si Puerto Rico se puede convertir en un estado o no, que es importante para los puertorriqueños y que tienen que hablarle de esa línea. No, ¿por qué? Porque el puertorriqueño que llega a Orlando ya vive en la estadidad. O sea, el tema del estatus no es importante para ellos, ya viven en la estadidad, pero sí quieren tener una buena situación económica y quieren tener también una situación donde se toque el tema de familia. Y eso es en parte una de las cosas que yo me he propuesto, es cuando yo veo a alguien que apoya lo que nosotros creemos, lo que nos conviene como comunidad, levantar a esa persona y, como decía al principio, no dejar ese soldado atrás, no dejar a esa persona y que esas personas sepan que la comunidad puertorriqueña va a defender a cada uno de los políticos que vayan con las posturas que vienen bien para nuestra comunidad. Fantástico, Rayvick, porque eso es no dejar ningún soldado caído. Así mismo es. Y pues gracias por estar aquí en Sabor a Freedom. Y ustedes, amigos, no se pierda el próximo episodio de Sabor a Freedom, un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @LibreInitiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.